Llegamos entonces a los altares, que son en realidad pasos de humillación. Aquí nosotros nos empezamos a despojar de todo lo que es nuestra gloria humana. Y es necesario para todo cristiano, ya aunque no lo hagamos literalmente de piedra como lo hacía Abraham, pero sabemos que nuestro altar está en nuestro ser, en nuestro corazón, y nosotros tenemos que, por eso, siempre mantenernos en oración y con una completa dependencia de Dios, para que a través de esta forma de humillación, si podemos decirlo así, podamos entonces nosotros engrandecer y fortalecer nuestra relación con Dios. Los altares por la cual pasó Abraham se dicen a veces que son 4, a veces que son 5, pero yo le puse 4 solamente porque hubo uno que ya se había hecho y el cual él repitió, o sea, volvió al mismo sitio. Entonces no quiere decir que fue que edificó otro, sino que él volvió a ese mismo. Entonces por eso puse 4. Altar, ya lo habíamos dicho, es Mizbeach en hebreo. Y también vemos que hay 3 clases de altares. Está el altar de sacrificio, está el altar de holocaustos y está el altar del templo. El altar del sacrificio, vemos aquí en Esdras, hay una cita. También puede buscar el altar del holocausto, también hay una cita en Ezequiel 43:15, y por último el altar del templo, que está en Ezequiel 43:16. Esto es lo que significa el altar, aquí donde dice Ariel, Harel y Makbach, pero esto es en hebreo, y esto el significado viene del diccionario Strong también. Entonces vamos al primer altar. El altar de esperanza fue cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos y empezó una vida completamente de esperanza, porque él no sabía ni siquiera a dónde iba, pero él estaba esperanzado en lo que Dios ya había dicho. Y Abraham, dice, entonces atravesó aquella tierra, esto está en Génesis 12:6-7, hasta la encina de More. More significa maestro. En las inmediaciones de Siquem, los cananeos estaban entonces en la tierra. O sea, cuando llegó ya Abraham a Siquem, ya estaban entonces los cananeos allí. Pero entonces a Jehová se le apareció y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. O sea que ya cuando él llegó al lugar donde Dios le había dicho que le iba a mostrar, entonces cuando él ya llegó, el Señor ahí ya entonces le confirma que ese es el lugar que él le va a dar a él y a su descendencia. Entonces esto fue como una confirmación, y ahí el altar actúa como de una forma de memorial, donde pues Abraham lo hace para que a él mismo, ¿no?, humanamente no se le olvide lo que Dios le ha dicho. Ya entonces él pasa a la próxima parte, donde él va profundizando esta relación. Entonces aquí vemos que está el altar de oración. En Génesis 12:8 dice: de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel, casa de Dios, al occidente, y a Ai, montón de ruinas, al oriente. O sea, Betel significa casa de Dios y Ai significa montón de ruinas. Este quedaba al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces, Betel, sabemos que Betel no tenía ese nombre. Betel fue cambiado, fue puesto por Jacob.
O sea que en este momento no se llamaba así cuando Abraham llegó. Ese lugar se llamaba Luz. Y entonces, ¿qué pasó? Que Jacob, cuando tuvo el sueño, más adelante eso lo vamos a ver, de la escalera, que los ángeles subían y bajaban, entonces él sabía que estaba en un lugar que era la casa de Dios, y entonces le cambió el nombre y le puso Betel. Entonces cuando ya Moisés está escribiendo este libro, que es Génesis, entonces ya se llama Betel, y por eso ya él le pone como que este es el nombre. Pero anteriormente, en ese momento, se llamaba Luz. Y entonces él plantó su tienda, Abraham, teniendo a Betel, que es casa de Dios, y que sabemos que ese es el nombre que le puso Jacob, y a Ai, entonces del otro lado, al oriente, y entonces que significaba que era un montón de ruinas. O sea, tú estás parado en el centro y tú tienes la bendición de un lado y tienes, como quien dice, la maldición del otro lado. Entonces, pasemos al otro altar, donde Abraham lo que sigue es estrechando esa relación. Ya después de la oración va el altar de común unión. O sea, ya él se está entrelazando a lo que Dios quiere con lo que él quiere. O sea, ya va habiendo una unidad entre Dios y él. Entonces, eso está en Génesis 13:18, podemos leer. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que Mamre significa que es hombría, que está en Hebrón. Hebrón es una sociedad, o significa una sociedad de amistad o comunión o alianza, y ahí edificó un altar al Señor. O sea, ahí pues ya lo vemos que con el mismo nombre dice que se estrechó, ahí él fortaleció esa relación con Dios. Y entonces, por él haber pasado estos 3 altares y que su relación se fortaleció en el Señor, entonces el siguiente, por eso es que el Señor sí puede hacer una petición a él y sabe que él la va a cumplir, o debería ser que la cumpliera, ¿no? Entonces es el altar de sacrificio. Ese podemos leer en Génesis 22:9, que dice: llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó, ya ahí le habían cambiado el nombre. En el anterior todavía se llamaba Abraham, y después ya sí le cambian el nombre, y edificó allí el altar. Él arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, donde en el monte de Moriah, que Moriah significa que es el escogido de Jehová. Entonces nos damos cuenta de algo especial, que es, Abraham ya ha madurado, ya Abraham tiene un recorrido, ya Abraham tiene esa comunión con Dios, ya está fortalecida. Ahí mismo dice que Mamre significa hombría, o sea que ya él ha pasado por varias situaciones, por varios lugares, por varios momentos, que eso lo han fortalecido y han fortalecido esa relación con Dios. Empezamos con el altar de esperanza, porque cuando tú empiezas con Dios, tú no sabes ni qué está pasando, porque tú has tenido una vida hecha que es completamente diferente a la que Dios te está mostrando, pero tú sigues esperanzado en que tú sabes que en Él tú vas a encontrar una vida mejor. Aunque no veas, aunque se levanten cosas, cuando Dios deposita su esencia y su semilla, tú te vas a mantener. Y tú vas a adquirir esa fe que va a ir creciendo, pero no todo lo hace el Señor. Hay una parte que le toca a Dios y una parte que nos toca a nosotros. Entonces, el altar de oración es manteniéndonos siempre en la búsqueda, porque es ahí donde nos conectamos con Dios.
para luego entonces nosotros tener esa relación más íntima y que Dios nos pueda estar mostrando y guiando. Entonces ya aquí Dios, cuando ya le ve que ya está maduro, que ya tiene una hombría, entonces Él le pide. Y que depende, porque cuando el Señor pide, la voluntad de nosotros entra. O sea, tú puedes tanto decir que sí o puedes decir que no. El mismo Jesús, en el momento de ya que iba a cumplir ya el sacrificio, él llama al Padre y en la oración, en la intercesión que tenía, que era bien fuerte en Getsemaní, él le dice, parafraseando, ¿no? Que si no había otra forma de tener que cumplirlo. O sea, y él dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no hay otra forma. Es nosotros muriendo a nosotros mismos. O sea, no hay otro camino. Y él decidió que sí, permaneció firme porque él sabía que para eso era que había ido. Al final, entonces, tenía que hacerlo. Y él mismo se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la justicia. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de justicia? Bueno, porque cuando Abraham creyó a Dios, o sea, Abraham tuvo esta fe fuerte que ya hemos hablado, entonces que le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, para entender un poquito lo que es la justicia, vamos a ir a Santiago 2, el versículo 14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí está hablando que hay una persona que dice que tiene fe, pero que ve la necesidad de la persona y solamente le dice la palabra, o le dice, bueno, tienes que, qué sé yo, calentarte y saciarte, pero, y lo manda, no le da eso que él sabe que la persona necesita. Entonces, una fe a medias, porque aunque sabe lo que la persona necesita, no actúa en base a esa necesidad. Entonces, aquí está haciendo esa aclaración de lo que es una fe hueca, una fe vana, una fe sin obras. No que la obra en sí es la que salva, sino la fe. Pero esa fe, cuando se cree, tiene que tener una acción, y es la obra en base a la fe. Entonces, dice en el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, y ya hablamos de la vanidad, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces estamos viendo un resultado de una fe fiel, una fe realmente que es la que busca a Dios, que cuando Dios pide algo, Él entonces actúa en base a lo que Dios pide. Dios le pidió a su hijo, entonces ¿qué hizo Abraham? Ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces quiere decir que esa fe no ni siquiera tuvo que hacerlo, sino que el hecho es el del corazón
de que esa fue una fe probada, una fe que fue fortalecida, y entonces fue contado él por justicia. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, que la justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es lo que Dios determina como juez, que es bueno, que es malo, qué es lo que el hombre debe seguir, qué es lo que el hombre debe de rechazar. Y esta se perfecciona a través de las obras que Dios ha puesto y ya estipulado para que nosotros andemos en ella. No las obras de la ley, ¿ok? Sino las que son espirituales. Estas son las que cuentan. Ya el tiempo de la ley y las obras de la ley pasó. Ahora nosotros estamos en otra dispensación. Entonces, ¿por qué hacemos y recalcamos tanto lo que es la justicia? Porque la justicia es el cimiento del reino de Dios. Este es su cetro y esto la persona tiene que adaptarse a la ley de Dios. No que Dios se adapte a la justicia o a la ley del hombre. Entonces, el que dictamina como juez qué es bueno y qué es malo es Dios. Y nosotros como reyes y sacerdotes, porque dice la palabra que somos reyes, no es que tenemos nuestra propia corona. Es una corona que se le es dada a aquellos que saben gobernar y que se ajustan a la justicia de Dios. Y entonces son sacerdotes porque sirven, o sea, dan servicios, son servidores de Dios y son siervos de Dios porque cumplen con lo que Dios pide, con el mandato de Dios y hacen la voluntad de Dios. El mismo Jesús es rey y sacerdote. ¿Y cuándo fue que le dieron esta glorificación? Cuando Él cumplió con su humillación, que no le correspondía obviamente sino a nosotros, pero vemos con claridad que Jesús, después que fue humillado y Él mismo entregó todo, Él mismo se despojó de su propia gloria, Él fue exaltado y Él fue glorificado. Y entonces Él ahora permanece como sacerdote e intercede por nosotros. Él es el sumo sacerdote y no ni siquiera viene de la orden de Leví, o sea, y de la orden de Leví es que viene la ley, ¿no? No, Él no viene de esta orden, Él viene de la orden de Melquisedec, y eso pues lo vamos a estudiar en otro momento, que es muy importante también, pero lo que hay que resaltar aquí es que Dios lo hizo y entonces asimismo nosotros tenemos también que hacerlo. Así que es importante nosotros entender lo que es la justicia de Dios. ¿Ok? Así que vamos a pasar ahora a la próxima página. El propósito de los altares son los pasos de humillación. Vamos a citar un ejemplo de humillación. El ejemplo más grande que podemos ver está en Filipenses 2:11, que es la humillación, pero también vemos aquí el camino que fue completo, que es el de Cristo. Y dice así: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos que el ejemplo máximo de humillación pues lo vemos en Jesús. Y si Él lo hizo, y si Abraham mostró los pasos y Jesús cumplió esos pasos, porque en Abraham fue una muestra, pero en Jesús fue una realidad. Y vemos que si Él los hizo, todo el que tiene que seguir la fe y a Jesús, y es la fe en Jesús, sabemos que todos tenemos que pasar por este proceso de despoje, de humillación, que viene siendo el de santificación, porque cada vez que nosotros nos humillamos, nosotros estamos siendo, en una forma literal, estamos muriendo a nosotros mismos, a nuestro yo, y por eso es necesario esa cruz, llevar esa cruz, así como lo hizo esa leña, como lo hizo Isaac, y llevar nuestra cruz como lo hizo Jesús, para que también, si nosotros somos humillados, el Padre en su tiempo, Él nos exaltará. Así que no hagamos las cosas para nadie, para el hombre. Hagamos todo lo que hagamos es para Dios. Y a medida que nosotros nos vamos humillando y vamos despojándonos, entonces hay un resultado, que nosotros ya no vamos a hacer las cosas para el hombre ni para una glorificación del hombre, ni una remuneración del hombre, sino que sabemos que lo estamos haciendo de corazón y para Dios. Y entonces que vamos a buscar lo mismo, vamos a ser más humildes, vamos a estimar al otro como primero, superiores a nosotros mismos. No vamos a buscar siempre lo mío, sino el beneficio de los demás. Vamos a poder servir realmente de corazón, y para eso es necesario los altares. Cuando dice que no hagamos las cosas por vanidad, aquí abajo le puse el significado. En el Strong 659 dice que viene de una raíz que no se usa propiamente, sino que significa respirar o aliento o nada. O sea, literalmente quiere decir que es algo que es vacío, que está fuera como de vida, de fundamento. Entonces, vanidad es inclinarse a lo que es vano, es algo que no tiene sentido, algo que pueda tener una apariencia, pero que en el fondo es nula, está fuera de vida, de sentido, de propósito. Y si vemos, Salomón especificó esto, que al final todo en esta vida, al final, el que lo probó todo y que tuvo la sabiduría mayor que cualquier hombre en la tierra, y él mismo dice que al final todo es vanidad, que por más que se afane el hombre, al final todo es vanidad. Y si la persona afianza su vida a eso, a todo lo que es aquí de la tierra, al final eso va a desaparecer, porque es la palabra por la cual construyó su edificio o su torre o su mundo. Al final va a tener un fin, que es
vano, que va a ser fofo, que no va a tener sentido ni propósito y que va a perecer. Así que pues vamos entonces a la siguiente página. Antes de leer pues los pasajes vamos a explicar la gráfica. Aquí es lo mismo que expliqué en la anterior gráfica, donde estaba Taré, que era el que se retrasaba, que representaba el mundo cuando ya había sido, pues Dios había llamado a los del mundo, de los que estaban en el mundo o en Babilonia, pero estos oyeron el llamado pero no cruzaron. Estos se quedaron. Entonces, para tú, entonces tú fuiste separado, la persona que dijo sí y ya puso su confianza en que sí lo iba a hacer, entonces ¿qué hace? Que se bautiza, se separa, Dios lo separa, entonces cruza el río. Sabemos que el cruzar el río viene de Abraham, porque le decían a Abraham el que había cruzado el río, y por eso se le llamaba hebreo, porque ese es el significado. Entonces aquí hay una puerta donde inicia una vida de fe. Este es el caminar de fe. Entonces empieza con Abraham, obviamente. Vemos que Abraham primero tiene un hijo que se llama Ismael. Van a ver por qué puse aquí no. Abraham primero tuvo un hijo, después Ismael, que no era el de la promesa, sino Isaac. Isaac también, después que ya se cumplió esa promesa, entonces tiene a Jacob, y no pongo Esaú porque Jacob es el que sigue el linaje de la promesa, que después Dios le cambia el nombre a Israel. Y entonces sabemos que de la genealogía de Jacob y de la genealogía de Sem, entonces que viene Cristo. Amén. Entonces aquí puse que no Ismael, porque Ismael no es, aunque fue hijo, no era el de la promesa, sino Isaac. Pero aunque fue la promesa que se le dio a Abraham, pues Dios la cumplió, porque en Isaac entonces era que iba a venir la descendencia. Esta es una promesa que se le dio como hijo, Dios la cumplió. Aquí se le dio una promesa en Jacob, que era Israel, y esta era como nación, y Dios la cumplió. Y ahora nosotros estamos en este tiempo que en Cristo Dios le está cumpliendo la promesa de Abraham, que le hizo a Abraham, que es padre entonces ahora de multitudes. Y esta es la promesa espiritual. Esta es la que completa la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, si nos damos cuenta, aquí abajo hay una persona, un hombre acostado. Entonces, vemos que esta puerta es la puerta de la casa de Dios. Vamos a ir combinándola con lo que el Señor llama en Ezequiel. Puedes buscarlo en el capítulo 47, el versículo del 8 al 12, donde dice en el 47, las aguas salutíferas. Dice la palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Mira aquí la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Estás aquí en la casa y sale hacia el oriente. Este es el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Al sur, está aquí en el norte, salen al sur. Entonces, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano.
y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Hasta los lomos. Midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. O sea que de aquí los lomos, de aquí para pasar acá, ya él no podía pasar caminando, sino era nadando. Entonces, a ver si no me perdí. Midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar, ¿ok? Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles y uno al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Y estas aguas y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde el Engadi hasta el Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina. Acuérdense que esta parte es la otra parte del río Jordán que se usa no para vida, sino para que brote de él sal, porque esta misma sal incluso servía al templo. Entonces es precioso. Y dice, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. O sea, de lo que habla aquí, todo eso es la casa de Dios. Cuando nosotros entramos, los altares que nosotros vamos poniendo en nuestra vida, después entonces llegamos al lugar santo y luego al lugar santísimo. Pero ¿cuándo llegamos al lugar santísimo? Cuando llegamos a Cristo, ¿ok? Entonces esto es un proceso de fe que nosotros tenemos que alcanzar completamente, porque ahí es donde tenemos la herencia, ahí es donde está el verdadero paraíso, es volver a Jesús, y es donde se encuentra el verdadero deleite, porque si vemos que paraíso o Edén significa deleite, entonces es aquí donde está la roca que los que edifiquen en base como fundamento en esa roca, ellos son los que van a heredar la tierra. No Ismael, aunque fue hijo, pero no fue hijo de la promesa. No en Isaac, aunque fue la promesa del hijo, sino a través de Isaac, que a través de Isaac fue que vino Jacob, que le cambiaron el nombre, y a través de Jacob fue que vino Cristo. O sea que es en Cristo donde se heredan las promesas. No en Ismael, no en Isaac, no en Jacob, que es Israel. O sea, aquí ahora mismo vemos que hay un problemón
Y es porque Ismael está peleando una herencia con Israel. Y esta pelea viene de aquí, en los hijos de Abraham. Entonces no es por el hijo que no es de la promesa, ni tampoco es por los hijos de la ley, sino son por los hijos espirituales que vienen a través de Cristo. De este tenía que venir este y este, pero no es este ni este, sino este. Así que podemos leer en Gálatas 4:6 que dice al 7, dice, y por cuanto sois hijos, aquí tú empezaste como hijo, tú naciste de nuevo. Y ya expliqué los dos ingredientes que es el agua y la sangre. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok, aquí Dios te hace la promesa como hijo. O sea, tú entraste aquí como un bebé con la semillita de fe que provino de Abraham, pero ¿en quién tiene que creer Abraham? En Cristo. ¿Ok? Entonces somos hijos de Abraham en la fe, pero somos hijos de Dios en Cristo. Entonces, el que puede clamar a Abba Padre son los hijos. ¿Ok? Así que ya no eres esclavo, te dice el Señor que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, pues ya tú tienes una herencia, pero esa herencia hay que caminarla. Esa herencia no se obtiene cuando tú naces, de una vez no se te entrega la herencia. Tú tienes que crecer y tú tienes que madurar para tú obtener esa herencia. En Gálatas 4, del 1 al 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, te está diciendo, tú eres hijo, pero y eres heredero, pero si aún eres niño, no difieres en nada del esclavo, ¿ok? Sino que estás bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo en que la persona madura y debe de madurar para que entonces pueda darle esa herencia, porque a un niño no se le da una herencia, porque un niño lo que va a hacer es malgastarla y no le va a tomar ninguna clase de valor. Y lo que Dios da, se lo da al que ya sabe que puede mantener ese valor. Entonces, en base a esta escritura, podemos concluir lo siguiente, que el heredero, cuando es niño, aún es esclavo. También en Juan 8:34 dice, al 35, Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo. Cuando el Señor dice 2 veces cierto, es porque es muy cierto. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, Dios te está dando una promesa. Dios nos está dando una promesa. Que ya somos llamados hijos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios y su Hijo Jesús, a través de él nosotros volvemos a Dios y ya podemos decirle Abba y le podemos decir Padre. Pero ¿qué pasa? El niño tiene que crecer y aunque tiene esa herencia, tiene que madurar para que entonces nosotros podamos obtener esta herencia. La herencia es Cristo mismo. La herencia es los que realmente llegan aquí al paraíso y al deleite, y eso va a ser cuando Dios señale un tiempo. Cuando tú llegas a madurar, Dios está señalando un tiempo. En tu vida física tú lo puedes ver las diferentes etapas de tu vida,
Vamos a ver si podemos pasar a la próxima página para que veamos la gráfica. Aquí vemos un crecimiento y vamos a explicarlo entonces mejor. Esto ya no lo vamos a explicar porque ya lo dijimos en la gráfica pasada. Vemos entonces que aquí hay una simiente que es la simiente de Abraham. Ya dijimos que no en Ismael, no va. En Isaac es donde viene el linaje, mas no mismo en Isaac, que es Israel, ¿verdad? Aunque sabemos que de ahí es que proviene. Cuando el Señor le dice a la samaritana, acuérdense que esto en el estudio que hicimos, dijimos que el Señor le decía que ya vendría el tiempo en que ya no iban a necesitar un templo. Acuérdense que ellos en ese momento tenían que ir al templo. El Señor le dice que el tiempo vendrá cuando los verdaderos adoradores le buscarán en espíritu y en verdad. Quiere decir que ya no iban a necesitar un templo físico, sino un templo espiritual para adorar al Padre. Entonces, ¿qué representa Jacob? Jacob o Israel, ya cuando le cambiaron el nombre, que es la nación pues de Israel, ¿no? Representa lo que es la letra. Ya es el tiempo en que el Señor dio la letra, y cuando ya Jesús vino, estaba transformando todo, estaba explicando realmente lo que venía y a lo que tenían que adaptarse. Pero muchos de ellos pues no entendieron, porque querían seguir haciendo los ritos y ceremonias que se habían pedido en la ley, que es a Moisés, que representa a Moisés. Entonces ellos se quedaron ahí en la letra, que ni siquiera ellos mismos podían ni cumplían, porque dice la palabra de Dios que si realmente que si ellos eran hijos de Abraham, ni siquiera ellos cumplían con lo que Abraham pedía. Y que los fariseos realmente no podían entrar en el reino de Dios, porque su justicia era la de ellos, era lo que ellos decían que era bueno o no, y no lo que el Señor estaba pidiendo, ni siquiera lo que le había enseñado a Moisés. Entonces vemos que aquí Cristo fue el que cumplió la ley. O sea, Cristo vino para cumplir esa ley que no podían cumplir el pueblo de Israel. Y entonces Él fue que pudo trascender al lugar santísimo. Él fue el único que pudo romper. Por eso es que el velo ahí fue roto, porque la única sangre que podía penetrar hasta lo último es a través de la sangre de Cristo. Allí fue donde se produjo este terremoto, esta separación que había antes, pues ya Cristo la abolió, y ahí entonces por eso es que ya podemos nosotros entrar. Pero como ya les expliqué, esto es un proceso, es un despoje, es una humillación, es una santificación para poder llegar allí. Aunque tenemos ya somos hijos y podemos ir, para nosotros llegar hasta la profundidad que es el lugar santísimo, debe haber un despoje completo, debe haber una maduración. Si no hay un despoje completo y no tenemos ese vestido de novia blanco, que es porque este lugar es muy santo, no es solo santo, es santísimo. Quiere decir que no se puede entrar si no hay una santificación completa en la persona, y la persona si no ha llegado a la madurez no puede llegar hasta ahí. Aunque ya Dios lo hizo, pero hay un proceso que tenemos que cumplir. Porque dice, la ley teniendo meramente una sombra, la ley lo que era una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas. Dios dio primero la imagen
o una sombra para que después nosotros entendiéramos cuando venía los bienes reales, ¿ok? Los verdaderos. Porque dice, nunca puede la ley perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. En Hebreos 10:1 está que estos sacrificios que ellos siguen haciendo y que aún quieren hacer en este nuevo templo, ya eso está abolido. Ya eso no es, porque ya el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo ya murió. Al desechar ellos eso, se quedaron estancados. Se quedaron estancados en la letra, se quedaron estancados en cumplirlas. Entonces se empiezan a hacer leyes y leyes y leyes y leyes y leyes que no pueden cumplir. Y entonces ahora lo que hay es rudimentos y se basan en la filosofía, y digo filosofía porque no es algo que Dios dejó, de los rabinos. Y entonces eso es lo que ellos estudian. Ellos no estudian ni siquiera, no se basan literalmente en lo que es la palabra de Dios como va. Y esto es a los rabinos ortodoxos. Y por eso no tenemos que desechar también a los judíos, porque ellos son nuestros hermanos mayores. Más bien debemos de orar por ellos para que Dios les abra el entendimiento y ellos puedan conocer la verdad como es, y ellos se puedan arrepentir y puedan entrar al tiempo de esta dispensación. ¿Por qué? Porque van a ser engañados, porque ellos no entendieron esto que yo les estoy explicando. Y Dios, pues, Dios quiere que ellos se salven, pero el endurecimiento de corazón vino porque ellos no se decidieron por Dios, no le recibieron en su corazón cuando él estaba allá. Entonces dice, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción. No es el mismo contenido, es una introducción a una mejor esperanza que era por medio de la cual nosotros nos acercamos a Dios. Entonces, si vemos con cuidado los párrafos anteriores, nos dimos cuenta que si bien la ley no tiene defecto alguno, la ley realmente es santa, porque la ley vino de Dios. ¿De dónde vino la ley? ¿Quién fue que la dio? La dio Dios, es justa y es buena. Tampoco tiene el poder de perfeccionarnos. La ley en sí misma no nos perfecciona. Es decir, de hacer un cambio superior en nuestras vidas, transformándonos. Ella solo nos puede mostrar lo que es santo, lo que es justo, lo que es bueno. Por ella nosotros reconocemos el pecado, pero no tiene poder de hacernos santos, ni justos, ni buenos. No hay poder en ella. ¿Estoy entonces despreciando la ley por ello? No, en ninguna manera. Solo indico su gran importancia como guía, pero su ineficacia, o sea, no sirve ante la transformación a la perfección requerida, a la cual nos invita la ley. Carece de poder transformador en sí misma, y eso es lo que busca el Señor en nosotras, que seamos. Ahora, si vemos en esta gráfica que aquí hay una situación que estamos viviendo nosotros hoy en día, y ya pues hemos estudiado de dónde viene. Vemos la situación que tienen los ismaelitas o los hijos de Ismael, la cual son los árabes, y Isaac, que son que es a través que viene Jacob. Isaac es el papá de Jacob, y Jacob es Israel, porque se le cambió el nombre, y de ahí es que provienen las 12 tribus de Israel. Entonces aquí hay un conflicto en Medio Oriente, porque hay 12 príncipes, la cual le nacieron sus generaciones, y 12 tribus que también le nacieron sus generaciones, que están en conflicto. ¿Por qué? Porque ellos están peleando una herencia. Fíjate, y no solamente es espiritual, sino territorial. Entonces, pero que viene de la parte espiritual, de lo que Abraham
le, le prometió desde el principio que ellos iban, los israelitas iban a heredar la tierra. Entonces, como les dije, ni Ismael, ni en realidad Israel, aunque sí provenimos de ahí, ellos no van a heredar. Los que heredan solo en Cristo, nosotros obtenemos la herencia. Entonces, esta lucha que muchos no entienden y que buscan sus raíces en problemas solamente políticos, esto no cesará hasta el final de los acontecimientos. Y empezó, ya vemos dónde empezó, ya lo estudiamos y ya vemos que termina con un conflicto en guerra que va a terminar hasta lo que es en Apocalipsis. Entonces, tanto Israel como la nación árabe espera ahorita que un líder que ellos han deseado entre por la puerta que actualmente está tapiada en la muralla de Jerusalén. Por esa puerta muy pronto entrará el imán de los árabes y el Mesías de los judíos. Lo que ignoran esos dos pueblos es que será el mismo hombre que entrará y a quien recibirán es al anticristo. Este es el que va a unir a los árabes y tratará de destruir para siempre a Israel. En este momento ambas naciones esperan a su líder. También los árabes le dicen Mahdi al que ellos están esperando, que es un líder religioso y político quien los gobernará. Entonces estas dos naciones serán determinantes en el final de la humanidad. Y lo que comenzó en Génesis, en Medio Oriente, al final terminará allí mismo, cerrando un círculo completo. Siempre les he dicho que lo que Dios comienza lo termina, y así como comienza en el mismo lugar con los casi mismos personajes, termina. Entonces, en realidad, si le hacemos un zoom a la situación, lo que vemos entonces es un problema familiar entre hermanos que se están peleando una herencia. Y esto lo vimos con Esaú y Jacob propiamente, lo vimos con Caín y Abel en un sentido, lo vimos con varias diferencias que se dan entre hermanos y que se están peleando algo, y casi siempre es lo mismo. Lo mismo lo vimos con el hijo pródigo y todo tiene que ver con una herencia. ¿Ok? Entonces esto es para abrirle un poquito más y darle un poquito más de luz a lo que pues está pasando en este momento. Entonces, en la próxima gráfica vemos, aquí les puse los dos hijos de Abraham, porque pues salen del mismo padre, pero tienen dos rumbos completamente diferentes. Vemos que lo que está fuera de la voluntad de Dios, para Dios no cuenta. O sea, lamentablemente Ismael, aunque es una persona natural, vemos que no fue la decisión de Dios, que fue la decisión de Abraham, y esto tuvo consecuencias como vemos que pasó con Noé. Todo tiene su consecuencia cuando no actuamos bajo la voluntad de Dios, y esto trasciende a las nuevas generaciones, a la generación. Entonces, podemos esclarecer que realmente en Génesis 22:2 Dios hace énfasis en que es Isaac el hijo de la promesa. Mira lo que dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, vemos que Dios le da una especificación de a dónde Él lo va a llevar. Abraham lo tiene que llevar y ofrecerlo. Y también vemos que Él habla de tu único, o sea, como que Ismael no existiera, porque aunque él sabía de Ismael, pero él habla de Isaac como que es el único. Y
Y entonces este es el que debe ofrecer, porque ahí es donde él tiene su corazón. Y el corazón de Abraham era lo que Dios quería. Dios no era que quería el hijo, Dios quería a Abraham, pero no físicamente ni nada lo que Abraham podría ofrecerle, sino su corazón. Entonces vamos y pasamos a la próxima página.